La crisis sanitaria ha llevado a las democracias ricas a redefinir los límites de su poder monetario y fiscal, dando paso a una era de dinero mágico. Debido a que los bancos centrales tenían un largo historial en contener la inflación, la sanción por despilfarro probablemente no se materializaría. Estímulos gigantescos podrían coexistir con precios estables. Eso es lo que pensaban. El éxito de ese experimento dependería de la continua credibilidad de los bancos centrales en la lucha contra la inflación, entre los que destacó siempre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, que está ahí. Si perdieran su capacidad, la era del dinero mágico podría terminar, y en gran medida todo eso acabaría en una catástrofe. Ya veremos si es así. En realidad los bancos centrales han fallado en el desafío de la inflación, eso es evidente. Por primera vez en aproximadamente 2 décadas, el imperativo de la estabilidad de precios complica la capacidad de los bancos centrales para lograr otros objetivos que tenían. Desde la estabilidad financiera, será difícil reducir las tasas de interés para ayudar a los prestatarios débiles, hasta la estabilidad del empleo, ya que cayeron ellos mismos en una trampa. Te voy a hablar de un concepto monetario, el dinero mágico, que definió Sebastian Mallaby, economista del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Lo hizo durante una conferencia en 2008 y ya verás cómo, si te quedas, lo que te voy a contar hoy también te interesa. Frente a la inflación, los bancos centrales ahora han decidido provocar una recesión global sin miramientos. El tiempo que durará este desastre depende básicamente de 2 preguntas. La primera, ¿la idea del dinero mágico estaba condenada al fracaso desde el principio? ¿O podrían haber tenido éxito si se hubieran manejado estas cosas de otro modo? En segundo lugar, otra pregunta, si algún otro enfoque podría haber funcionado. ¿Puede que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo hayan aprendido lecciones de esta experiencia? Pues a la primera pregunta, el dinero mágico, sin duda, se puede implementar tal vez con éxito. Tanto la teoría como la experiencia enseñan que los grandes estímulos económicos proporcionados por los bancos centrales, en principio, también por las autoridades presupuestarias, obviamente, o que ambos lo hagan de un modo más o menos coordinado, pues no tiene por qué desestabilizar los precios. No siempre. Si una crisis financiera o una pandemia provocan el colapso del gasto privado, pues los gobiernos pueden imprimir dinero y generar déficits presupuestarios para impulsar el gasto nuevamente, pero con mucho cuidado, porque si esta intervención está calibrada, pues bien, la demanda se mantiene en equilibrio con la oferta y además eso en principio no provoca cambios en la inflación, pero no ha sido el caso. Por eso, esta gente, ahora mismo sabemos que se les ha ido la olla completamente, sobre todo porque la calibración de esto, que es muy difícil, y sobre todo porque no tienen en cuenta que el deseo por gastar de la gente es incierto. La respuesta a la crisis financiera de 2008 ilustra todo ese proceso muy bien. Los bancos centrales imprimieron billones de dólares, lo que llevó a sus críticos a predecir una inflación terrible. Pero en los 36 trimestres que van del 2009 a 2017, la inflación subyacente nunca superó el objetivo del 2% en la mayoría de los países, y de ahí que hay quien dice que se puso dinero en el sistema de manera más o menos correcta. Ahora sabemos que sí fue demasiado, y más sabiendo, como sabemos ahora, que podían venir situaciones que lo podían agravar aún más. Al principio, la respuesta al COVID fue meter dinero como si fuera la última opción. La pandemia provocó en gran manera el colapso del PIB del mundo, sobre todo de Estados Unidos, de Europa, de China. En el segundo trimestre de 2020 eso fue así, y la producción se contrajo a una tasa, por ejemplo, en Estados Unidos del 32%. Esta caída fue 4 veces más profunda que el impacto de la crisis financiera en el cuarto trimestre de 2008. De hecho, fue la contracción más aguda jamás registrada en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. La Reserva Federal respondió de forma muy agresiva, el Banco Central también, creando el doble de dinero que tenían o que habían enviado en 2008 y 2009. Asimismo, el presidente y el Congreso entregaron un estímulo presupuestario en Estados Unidos, que también se replicó aquí, que fue el doble de la versión de 2009. El Banco Central Europeo, como te decía, hizo lo mismo. Al actuar tan enérgicamente, las autoridades demostraron que habían aprendido la lección de la última recesión, cuando se quedaron cortos, según ellos, con sus gastos. También se sintieron alentados por el hecho de que las experiencias de inflación
oye, habían sido bajas, lo que reducía el riesgo de que con un estímulo de ese calibre se desencadenara una espiral ascendente de precios. Pero se estaba larvando la mayor bola de estiércol desde la crisis de los años 70. En la segunda mitad de 2020 y el primer trimestre de 2021, este mega estímulo funcionó a la perfección. La economía de Estados Unidos se recuperó, casi recuperando su nivel de producción anterior a la pandemia, y a pesar de la lujosa impresión de dinero, no había señales de inflación. En el primer trimestre de 2021, el índice de precios básicos preferido por la Reserva Federal subió un 1,7% con respecto al año anterior. A partir de marzo, el índice de precios al consumidor más amplio se mantuvo dentro de la zona de confort, que ellos llaman, pero no se detuvieron ahí. Por eso, como son unos genios, a partir de la primavera de 2021 el experimento empezó a salir como el culo. El error de descalibrar el equilibrio entre oferta y demanda nos está llevando ahora a una pérdida de poder adquisitivo, del valor reserva del ahorro y de la capacidad de inversión como nunca antes. Sin poder adquisitivo no hay consumo. Sin valor reserva no se puede generar en ningún caso riqueza. Y sin capacidad de inversión no hay generación de capital y, por supuesto, tampoco generación de empleo. El error de calibración comenzó con la aprobación del plan de rescate estadounidense en marzo de 2021 y luego con los planes de recuperación que se fueron aplicando a los países europeos. Todo eso fueron los detonantes, no la guerra de Ucrania. Ahí solo se estimularon los cuellos de botella y la tensión en los mercados de energía. El resto de cosas, todas, ya venían de la brillante actuación de estos bancos centrales. Son unos genios, ya te lo decía. Primero, abordaron la crisis financiera imprimiendo dinero, rescatando, como decían ellos. Luego, con la crisis sanitaria, lo acentuaron. Todo había explotado mucho antes que cayera el primer misil en Kiev. No es cierto que Europa no imprimió dinero en la crisis de 2008. Eso se suele decir, no entiendo muy bien por qué, para contraponer lo que ahora se ha hecho con respecto a lo que se hizo entonces. Ahora se dice que se ha puesto dinero en el sistema y antes era no sé qué de la austeridad. En aquella época se endeudaron los países, los bancos y todos, como ahora igual. No se les ha ocurrido nada nuevo. ¿Sabes por qué? Porque deber es depender y eso les encanta. Que dependas de ellos les encanta. Si revisas mis vídeos de hace un par de años o mis escritos de hace 10 o menos, verás que todo esto ya lo hablábamos algunos analistas. No éramos muchos, pero tras haber recibido el descrédito por anunciar la crisis que fue del 2008 al 2013, unos años antes, pues oye, nadie nos agradeció nada. Tampoco lo buscábamos. Pero oye, todavía recibo mensajes de seguidores, de amigos, que me dan las gracias porque tomaron decisiones en base a lo que les decía. En 2007 algunos vendieron sus viviendas por inversión, esas que tenían por inversión, que unos años después, si no las hubieran vendido, no hubieran valido nada. Pero luego vino todo esto y volvimos a avisar. Y ojo con la inflación, decíamos, invierte, no consumas. Y es que el último error de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y casi todo el mundo, fue ignorar la burbuja financiera que se infló durante 2021. La política de ignorar la burbuja refleja cómo son los banqueros centrales de hoy en día. El propio World Economic Forum, la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, todos ellos se basan en lo que pasó en 1996. El origen se remonta a cuando el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, cuestionó con cautela la exuberancia irracional de Wall Street. Los precios de las acciones aumentaron durante el año siguiente y los líderes de la Fed, de la Reserva Federal, concluyeron que comentar sobre los mercados, oye, era una tontería, y decidieron que la mejor política era guardar silencio y luego recortar las tasas de interés cuando la economía se sobrecalentara y así provocar desplomes que amortiguaran la economía. Y así nos ha ido. Estamos en la era de la clase media menguante. Ya no hace falta perder tu trabajo para no llegar a final de mes. Es una nueva recesión, es la nueva recesión de la clase media. Los aumentos de precio de la energía y la fuerte inflación de la cesta básica normalmente afectan mucho más a las familias más necesitadas. Pero ahora también afecta a las clases medias, que sin duda han visto de forma muy rápida y en un valor importante cómo disminuye su capacidad adquisitiva. Esto lleva una cosa muy clara, el incremento de las tasas de interés, y esto sí afecta a las rentas más bien medias. El porcentaje de hogares endeudados es mayor entre las rentas medias que las bajas. Según los datos del Banco de España, el número de familias de clase media en situación financiera crítica se ha multiplicado y ya asciende a más de 350.000 hogares en España, 4 puntos porcentuales más que hace simplemente
un año. Todo tiene que ver con ese dinero mágico, con la perversa simulación de que ese dinero no cuesta nada crearlo y que, como dicen algunos, oye, la deuda infinita es una gran idea. Pues no. Sin entrar en el pago de deuda y de que la segunda partida más destacada de los presupuestos generales del Estado es pagar los intereses de deuda, el problema es que la dependencia que genera todo ello es enorme. Luego te explicaré en un short la teoría del plátano inflacionario, pero eso será en un corto. Pero, ¿dónde deja todo esto el dinero mágico? Pues la prioridad debe ser, según ellos, controlar la inflación, condición necesaria para mantener la credibilidad de toda esta gente. Pero, sin embargo, les interesa que eso no pase muy rápido, pues así cada vez la deuda vale menos y pueden ampliarla. Así dependeremos más, por eso lo van a alargar todo lo que puedan. Esta lucha contra la inflación va a llevar tiempo. Las 3 décadas de baja inflación y bajas tasas de interés, que van desde aproximadamente 1992 hasta el año 2022, fueron en parte el resultado de la globalización, que ejerció obviamente una presión a la baja sobre todos los precios. Pero hoy en día la globalización se ha estancado, estamos como recolocándolo todo, pero es posible que deba revisarse la expectativa que se arraigó a finales de 1999 de que se podía confiar en que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal amortiguarían la economía de cualquier tipo de shock, pero no va a ser así, sin dolor. Porque así como la estanflación de la década de 1970 dio paso a la estabilidad y a la prosperidad de los años posteriores, el ciclo volverá a cambiar. La Reserva Federal controlará la inflación y los bancos centrales volverán a hacer magia. Durante el largo recorrido de la historia, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el arte y la ciencia de la banca central han avanzado tanto y tan constantemente que son capaces de darle la vuelta a esos reveses humillantes que les han enseñado algunas lecciones. Pero a veces todo eso también se monta para que las lecciones las aprendan unos y se les humille a los otros. Nos toca a nosotros modificar el orden de eso. Pero nada es para siempre, aunque parezca que sí. Ni lo bueno ni lo malo. Vivimos una revolución a la vez que una crisis. Vamos a empezar cosas nuevas, pero no va a ser gratis ni sin esfuerzo. Querrán que dependamos, que esperemos que Papá Estado nos lo solucione todo. Deber es depender. Depender es dejar de ser libre. No debas, no dependas. Seguimos.